Ninguna niñera duraba con las gemelas del millonario viudo. Lloraban, se negaban a dormir, rechazaban a cualquiera. Hasta que una nueva se agachó y dijo con calma: «Solo tienen hambre». Fue la primera en entenderlas. Y, desde ese momento, todo empezó a cambiar. «No quiero». El grito agudo de Valentina resonó por la mansión, seguido inmediatamente por el sonido de porcelana rompiéndose contra el suelo. «Yo tampoco», coreó Victoria, su voz idéntica a la de su hermana pero con un tono aún más desafiante mientras volcaba deliberadamente su vaso de leche sobre la mesa. Alejandro Vega cerró los ojos y respiró profundamente, contando mentalmente hasta 10. Cuando llegó a 8, el sollozo contenido de la señora Morales, la 14ª niñera en los últimos 6 meses, lo interrumpió. «Lo siento mucho, señor Vega», dijo la mujer, recogiendo apresuradamente sus pertenencias. «He trabajado con niños durante 30 años, pero sus hijas», se detuvo, como si buscara palabras que no fueran ofensivas. «Necesitan ayuda profesional que yo no puedo proporcionar». Alejandro observó a la mujer de cabello gris recoger los fragmentos de la taza rota mientras sus hijas gemelas de 5 años la miraban con una mezcla de satisfacción y desafío. Idénticas hasta en el último mechón de su cabello castaño rizado, las niñas parecían comunicarse sin palabras, intercambiando miradas cómplices. «Comprendo, señora Morales», respondió finalmente, su voz controlada a pesar del agotamiento que sentía. «Le pagaré el mes completo». Las gemelas, al escuchar esto, intercambiaron una mirada triunfal. Una niñera menos. Una victoria más. Cuando la puerta principal se cerró tras la señora Morales, Alejandro se volvió hacia sus hijas. Llevaban vestidos idénticos color turquesa que contrastaban con sus ojos oscuros, herencia de Mariana, su difunta esposa. El recuerdo le produjo una punzada de dolor que, después de 2 años, seguía siendo sorprendentemente aguda. «¿Por qué?», preguntó simplemente, agachándose para estar a su altura. «¿Por qué hacen esto con cada persona que viene a cuidarlas?». Victoria, siempre la más atrevida, levantó la barbilla. «No la queremos», declaró con la contundencia de una ejecutiva despidiendo a un empleado incompetente. «Es aburrida y huele raro». «Y nos trata como bebés», añadió Valentina, cruzando sus pequeños brazos. «No somos bebés». Alejandro suspiró. A sus 38 años, dirigía un imperio tecnológico valorado en miles de millones, supervisaba a más de 5.000 empleados y cerraba tratos internacionales antes del desayuno. Pero se sentía completamente impotente frente a estas 2 pequeñas que apenas le llegaban a la cintura. «Tengo una videoconferencia en 20 minutos», dijo, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Por favor, solo, quédense en el salón de juegos hasta que Carmen regrese de hacer las compras». «¿Pueden hacer eso por papá?». Las niñas asintieron con exagerada inocencia. Alejandro conocía esa mirada. Era la misma que ponían justo antes de que ocurriera algún desastre. «Valentina, Victoria, hablo en serio», advirtió, endureciendo su tono. «Nada de travesuras. Papá está muy ocupado hoy». «Sí, papá», respondieron al unísono, con voces angelicales que no engañaban a nadie. Alejandro se dirigió a su despacho, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. No era así como había imaginado la paternidad. No era así como él y Mariana lo habían planeado. Pero Mariana ya no estaba, y él se encontraba completamente solo, intentando ser padre y madre mientras dirigía una empresa multinacional. Su teléfono vibró. Era Sofía, su asistente. La agencia de niñeras llamó. «Tienen una candidata más. La última de su lista. La programo para esta tarde». Alejandro contempló la idea de rechazarla. ¿Qué sentido tenía? Esta nueva niñera duraría un día, tal vez 2 si tenía suerte, antes de que las gemelas la ahuyentaran como a todas las demás. «De acuerdo». «A las 5», respondió finalmente. ¿Qué otra opción tenía? La videoconferencia resultó ser un desastre. A mitad de su presentación sobre proyecciones financieras, un estruendo retumbó por toda la casa, seguido de risas infantiles y el sonido inconfundible de agua corriendo donde no debería.
Discúlpenme un momento, dijo a la pantalla llena de ejecutivos. Emergencia doméstica. Encontró a las gemelas en el baño principal. Habían convertido la lujosa bañera de mármol en una piscina improvisada, completa con sus muñecas flotando como náufragos y una generosa cantidad de gel de baño creando una montaña de espuma que amenazaba con desbordarse. Ambas estaban completamente vestidas y empapadas, chapoteando felizmente. Victoria. Valentina. Exclamó, sintiendo que su presión arterial se disparaba. Salgan de ahí ahora mismo. Estamos jugando a los piratas, explicó Victoria sin inmutarse. Yo soy la capitana y Valentina es el Kraken. Como para demostrarlo, Valentina emergió de debajo de la espuma con un rugido que pretendía ser aterrador. Les dije específicamente que se quedaran en el salón de juegos, dijo Alejandro, intentando mantener la calma mientras cerraba los grifos. Tengo una reunión muy importante y ustedes. Siempre tienes reuniones importantes, interrumpió Valentina, su voz repentinamente pequeña. Nunca juegas con nosotras. Mamá jugaba con nosotras, añadió Victoria, y esas 5 palabras fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. El silencio que siguió fue doloroso. Las niñas lo miraban desde la bañera, sus ojos, tan idénticos a los de Mariana, llenos de una mezcla de desafío y dolor que él reconocía demasiado bien. Era el mismo dolor que veía en su propio reflejo cada mañana. Lo sé, princesas, dijo finalmente, su voz suavizándose. Y lo siento mucho. Pero ahora necesito que salgan de la bañera, se sequen y se cambien. Carmen les ayudará cuando regrese. Las niñas obedecieron en silencio, un contraste sorprendente con su comportamiento anterior. Esos breves momentos de docilidad siempre ocurrían cuando mencionaban a Mariana, como si el recuerdo de su madre tuviera el poder de calmar sus espíritus rebeldes, al menos temporalmente. Alejandro regresó a su videoconferencia, disculpándose mecánicamente. Para cuando terminó, la casa estaba sospechosamente silenciosa. Encontró a Carmen, el ama de llaves, en la cocina, preparando la merienda. ¿Las niñas?, preguntó. En el salón de juegos, señor, respondió Carmen con una sonrisa cansada. Están tranquilas. Demasiado tranquilas, si me permite decirlo. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. El silencio, en el universo de las gemelas Vega, era la calma antes de la tormenta. La nueva niñera llega a las 5, comentó, sirviéndose una taza de café. La 15ª. Carmen asintió con expresión comprensiva. A sus 60 años, había sido el pilar de la casa Vega desde antes que las gemelas nacieran. Había estado allí cuando Mariana enfermó, cuando la casa se llenó de médicos y enfermeras, y cuando finalmente, una fría mañana de noviembre, Alejandro se convirtió en viudo y padre soltero de 2 niñas de 3 años. Son buenas niñas, señor, dijo Carmen suavemente. Solo están perdidas. Lo sé, respondió Alejandro, frotándose los ojos. Yo también lo estoy. A las 5 en punto, el timbre de la puerta principal resonó por la casa. Alejandro, que había pasado la última hora revisando contratos en su despacho mientras las gemelas coloreaban sorprendentemente tranquilas en el suelo, levantó la vista. Debe ser la nueva niñera, dijo, levantándose. Pórtense bien mientras hablo con ella, ¿de acuerdo? Las niñas ni siquiera levantaron la mirada de sus dibujos, murmurando un vago sí, papá que no presagiaba nada bueno. Alejandro se dirigió a la puerta, preparándose mentalmente para otro desfile de credenciales impresionantes que no servirían de nada contra la fuerza destructiva de sus hijas. La agencia le había enviado desde gobernantas británicas con referencias de la realeza hasta especialistas en comportamiento infantil con doctorados en psicología. Ninguna había durado más de una semana. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fueron los ojos. Grandes, expresivos, de un tono azul que parecía cambiar de intensidad con la luz. Pertenecían a una joven que no encajaba en absoluto con su imagen mental de una niñera profesional. Vestía un sencillo traje rosa pálido que, a pesar de su simplicidad, tenía un aire de elegancia innegable. Su cabello rubio estaba recogido en un moño bajo,
y su rostro, con apenas un toque de maquillaje, irradiaba una serenidad que resultaba casi contagiosa. Señor Vega, saludó con una sonrisa cálida, extendiendo su mano. Soy Lucía Domínguez. La agencia me envía para el puesto de niñera. Su voz tenía un ligero acento que Alejandro no pudo identificar de inmediato. No era el acento británico o francés al que estaba acostumbrado en las niñeras anteriores. Era algo más suave, musical. Adelante, señorita Domínguez, respondió, haciéndose a un lado para permitirle entrar. Aunque debo advertirle que este puesto ha resultado ser desafiante. La joven entró con paso seguro, observando el vestíbulo de mármol con interés pero sin la expresión de asombro que solían mostrar los visitantes ante la opulencia de la mansión Vega. Me han informado sobre la situación, dijo mientras lo seguía hacia el salón. Gemelas de 5 años que han, digamos, superado a 14 niñeras en 6 meses. Todo un récord. Había un deje de diversión en su voz que sorprendió a Alejandro. Generalmente, las candidatas reaccionaban con nerviosismo o con excesiva confianza profesional al mencionar el historial de las niñas. Nunca con esta calma divertida. 15, contando a la señora Morales, que renunció esta mañana, corrigió Alejandro, deteniéndose antes de entrar a su despacho. Las niñas están adentro. Estaban dibujando, pero podrían estar construyendo una catapulta con los lápices y el papel, completó Lucía con una sonrisa cómplice. Lo entiendo. Alejandro se encontró devolviendo la sonrisa, algo que no había hecho con sinceridad en mucho tiempo. Exactamente, confirmó, abriendo la puerta. Lo que encontraron dentro no fue una catapulta, sino algo igualmente alarmante. Las gemelas habían abandonado sus dibujos y ahora estaban junto al escritorio de Alejandro. Victoria sostenía unas tijeras y Valentina tenía en sus manos lo que parecía ser un contrato importante, parcialmente recortado en forma de muñecas de papel. «Papá, mira», exclamó Valentina, levantando su creación. «Hicimos una familia de papel». Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. Ese contrato representaba meses de negociaciones con un cliente japonés extremadamente importante. «Eso no es papel para recortar», dijo con voz tensa. «Es un contrato muy importante para el trabajo de papá». Las niñas intercambiaron una mirada, percibiendo instantáneamente la gravedad de la situación. Sus expresiones oscilaron entre la sorpresa genuina y una culpabilidad apenas disimulada. «No sabíamos», murmuró Victoria, dejando las tijeras sobre el escritorio como si quemaran. «Solo queríamos hacer algo bonito». Alejandro estaba a punto de responder cuando Lucía dio un paso adelante. Se agachó frente a las niñas, poniéndose a su altura. «Hola», dijo con suavidad. «Soy Lucía. Y ustedes son Victoria y Valentina, ¿verdad?». Las gemelas la miraron con cautela, evaluándola como solo ellas sabían hacerlo. «¿Cómo sabes quién es quién?», preguntó Valentina con suspicacia. «Somos idénticas». Lucía sonrió, señalando primero a Victoria. «Tú eres Victoria. Tienes una pequeña peca justo aquí», señaló un punto casi imperceptible cerca de su ceja derecha. «Y tú eres Valentina. Tu cabello tiene un rizo rebelde justo aquí», rozó suavemente un mechón específico que, efectivamente, se curvaba de manera distinta al resto. Las gemelas se miraron entre sí, claramente impresionadas. Ni siquiera la mayoría de los adultos que las conocían podían distinguirlas tan fácilmente. «¿Ves fantasmas?», preguntó Victoria abruptamente, cambiando de tema con la fluidez que solo los niños pueden manejar. Victoria comenzó a reprender a Alejandro, pero Lucía levantó una mano, indicándole que le permitiera responder. «No veo fantasmas», respondió con seriedad. «Pero creo que a veces podemos sentir a las personas que amamos, incluso cuando no están con nosotros físicamente». Las gemelas la observaron con intensidad, como si intentaran leer más allá de sus palabras. «Nuestra mamá es un ángel», declaró Valentina finalmente. «Papá dice que nos cuida desde el cielo». «Estoy segura de que lo hace», respondió Lucía con una suavidad que conmovió incluso a Alejandro. «Y estaría muy orgullosa de lo valientes e inteligentes que son». Por un momento,
nadie habló. Algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Las gemelas miraban a Lucía no con la habitual hostilidad reservada para las nuevas niñeras, sino con una curiosidad cautelosa. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Señorita Domínguez, ¿le gustaría continuar esta entrevista en la terraza? Carmen puede servir un té mientras las niñas». En realidad, interrumpió Lucía, dirigiéndose a las gemelas, me preguntaba si Victoria y Valentina querrían mostrarme su salón de juegos. Apuesto a que tienen juguetes fascinantes. Las niñas intercambiaron otra mirada, su lenguaje silencioso en pleno funcionamiento. «Tenemos una casa de muñecas», ofreció Victoria tentativamente. «Y un castillo con dragones», añadió Valentina. «Eso suena maravilloso», respondió Lucía, poniéndose de pie y extendiendo una mano hacia cada niña. «¿Me muestran el camino?». Para sorpresa de Alejandro, ambas niñas tomaron las manos ofrecidas y comenzaron a conducir a Lucía fuera del despacho, charlando animadamente sobre sus juguetes. «Estaremos en el salón de juegos, señor Vega», dijo Lucía por encima del hombro. «Quizás podríamos hablar después de que conozca mejor a las niñas». Y con eso, desapareció por el pasillo, flanqueada por las gemelas que, por primera vez en meses, parecían genuinamente entusiasmadas con una nueva presencia en la casa. Alejandro se quedó solo en su despacho, contemplando el contrato recortado y sintiendo una extraña mezcla de esperanza y escepticismo. Había algo diferente en esta niñera, algo que no podía definir exactamente. Pero había aprendido a no hacerse ilusiones. En su experiencia, la calma con las gemelas Vega nunca duraba demasiado. Sin embargo, mientras se sentaba a reconstruir digitalmente el contrato dañado, no pudo evitar preguntarse si, tal vez, Lucía Domínguez sería la excepción a la regla. 2 horas más tarde, Alejandro se dirigió al salón de juegos, preparado para encontrar el habitual caos post-niñera, juguetes destrozados, lágrimas, de las niñas o de la cuidadora, y, posiblemente, una carta de renuncia verbal. Lo que encontró, sin embargo, lo dejó momentáneamente sin palabras. El espacioso salón, normalmente campo de batalla de las travesuras gemelas, estaba sorprendentemente ordenado. En el centro, sobre la alfombra circular, Victoria y Valentina estaban sentadas tranquilamente frente a Lucía, quien sostenía un libro de cuentos ilustrado. Las niñas escuchaban con atención, sus ojos fijos en las imágenes que la joven mostraba mientras narraba la historia con voces distintas para cada personaje. Alejandro se detuvo en el umbral, no queriendo interrumpir lo que claramente era un momento mágico. Las gemelas, que generalmente tenían la energía de un huracán categoría 5, parecían hipnotizadas por la voz melodiosa de Lucía. Y así, la pequeña estrella encontró su lugar en el cielo, brillando junto a su madre, la luna, concluyó Lucía, cerrando suavemente el libro. ¿Las estrellas son mamás que se fueron al cielo?, preguntó Valentina, su voz pequeña y vulnerable. Alejandro contuvo la respiración. Era una pregunta peligrosa, el tipo de pregunta que había hecho llorar a la niñera número 8 y huir a la número 11. Lucía no mostró pánico ni incomodidad. En lugar de eso, reflexionó un momento antes de responder con suavidad. Algunas culturas antiguas creían que las estrellas eran los espíritus de nuestros seres queridos que nos observan y nos guían. Como pequeñas linternas en la oscuridad, para que nunca nos sintamos solos. Victoria, siempre la más práctica, frunció el ceño. Pero las estrellas son bolas gigantes de gas, objetó. Lo vimos en un programa de ciencia. Ambas cosas pueden ser ciertas, respondió Lucía con una sonrisa. La ciencia nos explica lo que son las estrellas físicamente, pero las historias nos ayudan a entender lo que significan para nosotros. Las gemelas consideraron esto con expresiones idénticas de concentración. Alejandro, fascinado, observó cómo Lucía navegaba una conversación que habría abrumado a cuidadoras con décadas de experiencia. ¿Cómo mamá?, preguntó finalmente Valentina. ¿Ella es científicamente un ángel pero significativamente nuestra mamá? Lucía pareció momentáneamente sorprendida por la profundidad de la pregunta, pero recuperó la compostura rápidamente. Esa es una forma hermosa de verlo, asintió. Fue entonces cuando Victoria notó a su padre en la puerta. Papá.
exclamó, levantándose de un salto. Lucía nos leyó un cuento sobre una estrella bebé. Valentina también se incorporó, corriendo hacia él. Y no nos trató como bebés, añadió con entusiasmo. ¿Y sabe cuál es cuál? Alejandro entró en la habitación, genuinamente impresionado. Veo que se están divirtiendo, comentó, intercambiando una mirada con Lucía, quien se había levantado con gracia, sosteniendo el libro de cuentos contra su pecho. Sus hijas son extraordinarias, señor Vega, dijo ella con sinceridad. Muy inteligentes y curiosas. Las gemelas resplandecieron ante el cumplido, una reacción que Alejandro rara vez veía cuando otros adultos las elogiaban. Usualmente, las niñas recibían los cumplidos con escepticismo, como si detectaran la falsedad o el intento de manipulación tras las palabras amables. ¿Puedes quedarte a cenar, Lucía?, preguntó Victoria repentinamente. Carmen está haciendo espaguetis. Antes de que Lucía pudiera responder, Valentina añadió. Sí. Y después podemos mostrarte nuestra colección de conchas marinas. Las encontramos en la playa con mamá. La mención casual de Mariana hizo que Alejandro sintiera la familiar punzada de dolor, pero también algo más, sorpresa. Las gemelas rara vez mencionaban a su madre ante extraños. Era un tema sagrado, reservado para la intimidad familiar. Lucía miró a Alejandro, claramente esperando su aprobación antes de responder. Las niñas deberían cenar y prepararse para dormir, dijo él, consultando su reloj. Ya son casi las 7. Pero quizás la señorita Domínguez podría acompañarme a tomar un café en la terraza para discutir el puesto. Por favor, llámeme Lucía, ofreció ella. No, protestó Valentina. Queremos que cene con nosotras. Por favor, papá, suplicó Victoria, empleando la mirada que generalmente reservaba para ocasiones desesperadas. Lucía puede sentarse a mi lado. No, a mi lado, contradijo Valentina instantáneamente. Alejandro observó a sus hijas, buscando signos de manipulación. Las gemelas eran expertas en el arte de fingir afecto por nuevas niñeras antes de ejecutar alguna elaborada travesura que las enviara corriendo a la puerta. Pero sus expresiones parecían genuinamente entusiasmadas. Si a Lucía no le importa, concedió finalmente. En absoluto, respondió ella con una sonrisa cálida. Me encantaría cenar con ustedes. Sí, exclamaron las gemelas al unísono, saltando con entusiasmo. Pero, añadió Lucía, arrodillándose para estar a su altura, primero debemos recoger estos libros y guardar los juguetes que usamos. Una princesa siempre deja su castillo en orden. Para asombro de Alejandro, las niñas asintieron sin protestar y comenzaron a ordenar. Victoria recogió los libros mientras Valentina organizaba la pequeña mesa de té donde habían estado jugando anteriormente. Impresionante, murmuró Alejandro, acercándose a Lucía. Normalmente se necesita negociación diplomática internacional para conseguir que recojan un solo juguete. Lucía sonrió, observando a las niñas con evidente cariño. Solo necesitan sentir que tienen cierto control sobre su entorno, respondió en voz baja. Y que sus esfuerzos son valorados, no solo esperados. Había algo en su forma de analizar la situación que captó la atención de Alejandro. No era el típico psicoanálisis superficial que muchas niñeras habían intentado, sino una observación genuina basada en la empatía. ¿Tiene formación en psicología infantil?, preguntó, curioso. Estudié educación infantil, respondió ella. Pero creo que entender a los niños es más un arte que una ciencia. Cada niño es un universo único. El comedor familiar de la mansión Vega rara vez había presenciado una cena tan animada. Las gemelas, habitualmente quisquillosas con la comida y propensas a iniciar guerras de espaguetis, comían con apetito mientras relataban a Lucía sus aventuras en el jardín. Sus mascotas favoritas y las travesuras que habían logrado perpetrar contra niñeras anteriores. Y entonces le pusimos hormigas en los zapatos a la señorita Hoffman, relataba Victoria entre risitas. Y saltó tan alto que casi toca el techo. Y la señora Pinkerton. Intervino Valentina. Le cambiamos su champú por tinte verde.
Alejandro observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Las gemelas estaban confesando alegremente sus crímenes a la víctima potencial, como villanos revelando su plan maestro. Niñas, comenzó, preparándose para una reprimenda. Pero Lucía lo sorprendió riendo suavemente. Muy creativo, comentó, tomando un sorbo de agua. Aunque me pregunto si la señorita Hoffman tenía miedo a los insectos. Algunas personas tienen fobias que pueden causarles verdadero terror. Las gemelas intercambiaron miradas, la culpabilidad asomando por primera vez. Gritó mucho, admitió Victoria en voz baja. Y lloró, añadió Valentina, jugando con su tenedor. Entiendo que puede ser divertido hacer bromas, continuó Lucía con tono conversacional, sin un átomo de regaño en su voz. Pero las mejores bromas son aquellas donde todos pueden reír al final, incluida la persona a quien se le hace la broma. Alejandro observó, fascinado, cómo sus hijas absorbían estas palabras. No era un sermón ni una amenaza, sino una lección entregada con respeto por su inteligencia. ¿Cómo qué? Preguntó Victoria, genuinamente interesada. Bueno, Lucía pareció pensar un momento. Una vez, mientras cuidaba a un niño que amaba los dinosaurios, escondimos pequeñas figuras de dinosaurios por toda la casa y creamos un mapa del tesoro. Su padre tuvo que seguir las pistas junto con él. Se divirtieron tanto que se convirtió en una tradición mensual. Los ojos de las gemelas brillaron ante la idea. ¿Podemos hacer eso?, preguntó Valentina, mirando a su padre. ¿Una búsqueda del tesoro para papá? Alejandro, quien rara vez tenía tiempo para juegos elaborados, se encontró asintiendo. Suena divertido, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La cena continuó en esta línea, con Lucía sutilmente redirigiendo la energía traviesa de las gemelas hacia ideas constructivas. Para cuando Carmen trajo el postre, Alejandro se encontró relajado por primera vez en lo que parecían años, disfrutando genuinamente de la cena familiar. Después de que las niñas devoraran su helado, con sorprendentemente pocos derrames, Lucía miró su reloj. Creo que es hora de prepararse para dormir, princesas, dijo con suavidad. Alejandro se preparó para el habitual berrinche nocturno, pero en lugar de protestas, recibió otra sorpresa. ¿Nos leerás otro cuento?, preguntó Victoria. Uno con dragones, especificó Valentina. Por supuesto, asintió Lucía. Después de que se cepillen los dientes y se pongan el pijama. Las gemelas saltaron de sus sillas y corrieron hacia las escaleras, una estampida de entusiasmo que dejó a Alejandro boquiabierto. ¿Acaba de conseguir que mis hijas se fueran voluntariamente a prepararse para dormir?, preguntó incrédulo. Generalmente se necesita un equipo SWAT y promesas de parques de diversiones. Lucía rió, el sonido ligero y musical. ¿Tienen hambre?, dijo simplemente. ¿Hambre?, repitió Alejandro, confundido. Acaban de cenar un plato completo de espaguetis y helado. No ese tipo de hambre, aclaró Lucía, su expresión tornándose más seria. Hambre de atención plena, de conexión. De sentir que son escuchadas y vistas por quienes son, no solo por cómo se comportan. Alejandro sintió que algo se apretaba en su pecho. Era una observación tan simple y, sin embargo, tan profunda. No soy un mal padre, dijo defensivamente, aunque Lucía no había sugerido tal cosa. Intento darles todo lo que necesitan. Y estoy segura de que lo hace maravillosamente, respondió ella con genuina amabilidad. Criar a dos niñas solo, mientras dirige una empresa, es heroico. No estaba criticando. Alejandro estudió su rostro, buscando señales de juicio o condescendencia, pero solo encontró comprensión. Gracias, dijo finalmente. Por entender. Un grito desde el piso superior interrumpió el momento. Lucía. Ya estamos listas. Llamó la voz de Victoria. Y ven antes de que los dragones se duerman, añadió Valentina. Lucía se levantó con gracia. El deber llama, dijo con una sonrisa. ¿Continuamos nuestra conversación después de que se duerman? Alejandro asintió, sorprendido por lo mucho que deseaba esa conversación. La esperaré en la terraza, respondió.
Tenemos mucho que discutir sobre el puesto. Lo que no dijo, pero sintió claramente, era que por primera vez en 14 niñeras, realmente esperaba que ésta aceptara el trabajo. Mientras Lucía subía las escaleras hacia el mundo de las gemelas Vega, Alejandro se encontró observando su figura elegante, preguntándose cómo esta joven había logrado en unas horas lo que él había intentado conseguir durante meses: paz en el caos, alegría en la rutina y un vislumbre de la familia que habían sido antes de que Mariana los dejara. Sacudiendo la cabeza para despejar pensamientos que no debería tener sobre una potencial empleada, se dirigió a su despacho. Tenía 15 minutos antes de su encuentro en la terraza, tiempo suficiente para revisar algunos correos urgentes. Sin embargo, su mente seguía regresando a la imagen de Lucía leyendo a sus hijas, a sus palabras sobre las estrellas, y a esa simple pero reveladora observación: tienen hambre. Quizás, pensó mientras miraba distraídamente por la ventana hacia el jardín nocturno, él también tenía hambre, aunque de un tipo diferente. Hambre de normalidad, de compañía, de la sensación de que su hogar podía volver a ser un lugar de alegría y no solo de supervivencia día a día. Con ese pensamiento inquietante, cerró su laptop y se dirigió a la terraza para esperar a la mujer que, en un solo día, había transformado la atmósfera de su hogar. 3 semanas habían transcurrido desde la llegada de Lucía a la mansión Vega, y la transformación era innegable. Donde antes reinaban el caos y los gritos, ahora fluía una armonía que Alejandro apenas recordaba posible. Las gemelas seguían siendo traviesas, algunas naturalezas no cambian por completo, pero sus energías estaban canalizadas hacia actividades constructivas en lugar de destructivas. Esa mañana de sábado, Alejandro observaba desde la terraza mientras Lucía y las niñas plantaban flores en el jardín. Victoria, con un pequeño sombrero de jardinera, cavaba hoyos con determinación científica, mientras Valentina etiquetaba cada planta con palitos de helado decorados artísticamente. «Nunca pensé que viviría para ver esto», comentó Carmen, colocando una bandeja con limonada junto a Alejandro. Valentina pidió disculpas ayer cuando derramó su jugo. Voluntariamente. Sin que nadie se lo pidiera. Alejandro sonrió, sin apartar la mirada del trío en el jardín. «Es como si hubieran cambiado a mis hijas por versiones mejoradas», bromeó, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Las gemelas seguían siendo ellas mismas, solo que la mejor versión posible. Carmen siguió su mirada hasta Lucía, quien en ese momento ayudaba a Valentina a colocar una etiqueta particularmente elaborada. «La señorita Lucía es especial», observó la mujer con la sabiduría de sus años. «Tiene un don». Alejandro asintió, sin confiar plenamente en su voz. Había algo en la forma en que el sol de la mañana iluminaba el cabello de Lucía, en cómo su risa se mezclaba con la de sus hijas, que despertaba sentimientos que había mantenido dormidos durante mucho tiempo. «Es una excelente niñera», respondió finalmente, intentando sonar profesional. Carmen le lanzó una mirada conocedora antes de regresar a la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos y la escena idílica frente a él. Su teléfono vibró. Era Sofía, su asistente, recordándole la videoconferencia con inversionistas japoneses programada para dentro de 1 hora. Alejandro suspiró. Era sábado, pero los negocios no entendían de días libres, especialmente con la diferencia horaria. Bajó al jardín, acercándose al pequeño grupo. «Papá», exclamó Victoria al verlo. «Y mira nuestro jardín de hadas». «Las flores atraerán mariposas y abejas», explicó Valentina con seriedad científica. «Son polinizadores esenciales para el ecosistema». Alejandro se agachó, genuinamente impresionado por el pequeño jardín circular que habían creado. «Es precioso, princesas», dijo con sinceridad. «Serán las flores más bonitas de todo el vecindario». «Lucía dice que debemos cuidarlas todos los días», informó Victoria. «Como responsabilidad». «Responsabilidad», pronunció Valentina cuidadosamente, como saboreando cada sílaba de la nueva palabra. Lucía se incorporó, sacudiéndose tierra de las manos. Vestía unos sencillos jeans y una blusa blanca que, de alguna manera, lucía tan elegante como cualquier atuendo formal. Su cabello estaba recogido en una trenza simple, y pequeñas gotas de sudor brillaban en su frente. «Buenos días, señor Vega»,
saludó con una sonrisa. Espero que no le importe que hayamos iniciado un proyecto de jardinería. Por favor, creo que después de 3 semanas puedes llamarme Alejandro, respondió, sintiéndose inexplicablemente nervioso. Y no me importa en absoluto. Al contrario. Un breve silencio se instaló entre ellos, roto solo por las voces de las gemelas que discutían amistosamente sobre dónde colocar la siguiente planta. Tengo una videoconferencia en 1 hora, dijo finalmente Alejandro. Con Japón. Probablemente me llevará toda la mañana. Entiendo, respondió Lucía. No te preocupes. Tenemos planes para hornear galletas después del jardín. Las niñas quieren sorprenderte con postre casero. Algo en la forma en que dijo sorprenderte hizo que Alejandro sintiera un calor inexplicable en el pecho. ¿También eres experta en repostería?, preguntó con una sonrisa. Empiezo a pensar que no hay nada que no puedas hacer. Lucía rió, el sonido ligero y musical que Alejandro había llegado a esperar con ansias. Hay muchas cosas que no puedo hacer, aseguró. Pero hornear galletas está dentro de mis limitadas habilidades. Aunque no te prometo que la cocina quede limpia después. La destruiremos completamente. Intervino Victoria con entusiasmo desde donde estaba plantando. Con fuego y explosiones. Añadió Valentina con dramatismo. Metafóricamente hablando, aclaró rápidamente Lucía, lanzando una mirada divertida a Alejandro. Estamos trabajando en la diferencia entre hipérbole y amenazas reales. Alejandro rió, sorprendido por lo fácil que resultaba. La risa había sido escasa en la casa Vega durante mucho tiempo. Confío plenamente en tus habilidades para evitar incendios reales, dijo. Aunque quizás debería comprobar nuestra póliza de seguro, solo por si acaso. Lucía puso los ojos en blanco con falsa exasperación. Muy gracioso, respondió. Ve a tu reunión, hombre de negocios. Te guardaremos las galletas más bonitas. El tono ligero, casi íntimo, no pasó desapercibido para Alejandro. Durante las últimas semanas, algo había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional había evolucionado hacia algo que no se atrevía a nombrar. Conversaciones nocturnas en la terraza después de que las niñas se durmieran. Tazas de café compartidas en silencio mientras observaban el amanecer. Pequeñas bromas privadas que hacían brillar los ojos de Lucía de una manera que aceleraba su pulso. Te tomo la palabra, respondió, permitiéndose el lujo de sostener su mirada un segundo más de lo necesario antes de dirigirse a la casa. La videoconferencia resultó ser tan tediosa como esperaba. Mientras discutían proyecciones financieras y estrategias de mercado, Alejandro se descubrió mirando por la ventana de su despacho, donde podía ver parcialmente la cocina. Las gemelas, con pequeños delantales, revoloteaban alrededor de Lucía como satélites, siguiendo sus instrucciones mientras mezclaban ingredientes en un gran bol. ¿Señor Vega? ¿Está de acuerdo con estos términos? La voz del inversor principal lo devolvió a la realidad. Alejandro parpadeó, intentando recordar de qué habían estado hablando. Disculpen, ¿podrían repetir la última parte?, pidió, forzándose a concentrarse. 2 horas más tarde, cuando finalmente concluyó la reunión, Alejandro salió de su despacho siguiendo el delicioso aroma que impregnaba toda la casa. Encontró la cocina en un estado de caos organizado, harina espolvoreada sobre la encimera, moldes de galletas dispersos y 3 rostros salpicados de masa y chocolate. «Papá», exclamaron las gemelas al unísono. «Hicimos galletas. Y algunas incluso son comestibles», añadió Lucía con una sonrisa, señalando una bandeja recién salida del horno. Las galletas tenían formas irregulares y estaban decoradas con un entusiasmo que superaba ampliamente la precisión. Algunas parecían animales, otras estrellas deformes, y varias eran simplemente manchas coloridas. «Esta es papá», explicó Victoria, señalando una galleta particularmente grande con lo que parecía ser una corbata hecha de glaseado. «Y esta somos Valentina y yo». «Y esta es Lucía», continuó Valentina, mostrando una galleta decorada con amarillo en la parte superior, presumiblemente representando su cabello. «Y todas juntas formamos una familia»,
concluyó Victoria con la sencillez brutal que solo los niños pueden manejar. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Alejandro vio cómo las mejillas de Lucía se teñían de rosa, mientras ella se ocupaba repentinamente en limpiar una mancha inexistente de la encimera. «Son preciosas», dijo finalmente Alejandro, eligiendo ignorar la implicación para evitar mayor incomodidad. «¿Puedo probar una?». Las gemelas asintieron entusiasmadas, observando con expectación mientras mordía una galleta en forma de lo que supuso era un dinosaurio. Murmuró, genuinamente sorprendido por el buen sabor. «Están deliciosas. Las mejores galletas que he probado. Yo las mezclé», declaró Victoria con orgullo. «Y yo añadí el chocolate». No quiso quedarse atrás Valentina. «Y ambas hicieron un trabajo excelente», aseguró Lucía, pasando una mano cariñosamente por el cabello de cada niña. «Ahora, ¿qué tal si van a lavarse mientras yo termino de limpiar este desastre?». Para sorpresa de Alejandro, las gemelas obedecieron sin protestar, saliendo de la cocina entre risitas y planes para sus próximas creaciones culinarias. «Ha sobrado un milagro con ellas», comentó cuando quedaron solos. «Nunca las había visto tan felices, tan cooperativas». Lucía, que estaba recogiendo utensilios, se detuvo un momento. «No hice nada especial», respondió con humildad. «Solo les di espacio para ser ellas mismas, sin expectativas imposibles». «Te subestimas», insistió Alejandro, acercándose para ayudar a limpiar. «Carmen lleva aquí desde que nacieron y nunca consiguió que se lavaran las manos voluntariamente». Lucía sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. «Las niñas solo necesitaban sentir que tenían cierto control sobre su mundo», explicó, pasando un paño por la encimera. Después de perder a su madre, todo se volvió impredecible para ellas. Las travesuras, los berrinches, era su forma de recuperar algo de control. Alejandro se detuvo, sorprendido por la perspicacia de la observación. «Nunca lo había visto así», admitió en voz baja. «Es comprensible», respondió Lucía con suavidad. «Estabas lidiando con tu propio dolor». Sus miradas se encontraron sobre la isla de la cocina. Por un momento, Alejandro sintió que podía ver directamente dentro de él, pasando por todas sus defensas cuidadosamente construidas. «¿Cómo lo sabes?», preguntó finalmente. «¿Cómo entiendes tan bien lo que sienten?». Lucía apartó la mirada, enfocándose en una mancha particularmente persistente. «Yo también perdí a mi madre cuando era niña», dijo después de un momento. «No de la misma manera, pero entiendo lo que se siente cuando tu mundo se derrumba de repente». Alejandro sintió el impulso de tomar su mano, de ofrecerle algún tipo de consuelo, pero se contuvo. Había líneas que no debía cruzar, por más que una parte de él quisiera hacerlo. «Lo siento», dijo con sinceridad. «No lo sabía». «Fue hace mucho tiempo», respondió ella con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pero creo que esas experiencias nos marcan. Nos dan perspectiva». Antes de que Alejandro pudiera responder, las gemelas regresaron como un torbellino, con las manos húmedas y las caras limpias, exigiendo atención. «Papá», exclamó Victoria. «¿Podemos ir al parque?». Lucía dijo que podríamos si te parecía bien. «Y llevar las galletas para un picnic», añadió Valentina. Alejandro miró su reloj. Tenía informes que revisar, correos que responder, una videoconferencia más programada para la tarde. «Por favor, papá», suplicó Victoria, empleando su mirada más convincente. «Es sábado». «Y hace sol», argumentó Valentina, como si este hecho científico fuera irrefutable. Alejandro miró a Lucía, quien se encogió de hombros con una sonrisa. «El sol es bastante convincente», comentó ella. Y de repente, los informes y los correos parecieron insignificantes en comparación con la idea de un día en el parque con sus hijas. Y con Lucía. «Está bien», concedió, provocando vítores de las gemelas. «Pero primero déjenme cambiarme a algo menos formal». Mientras las niñas celebraban su victoria, Alejandro captó la mirada de Lucía. Había aprobación en sus ojos, y algo más que hizo que su corazón se acelerara.
Buena decisión, señor CEO, dijo en voz baja, solo para él. Los informes pueden esperar. Los días soleados con tus hijas, no. Algo cambió en ese momento, una barrera invisible que se disolvió entre ellos. Alejandro supo, con una certeza que lo asustaba y emocionaba a partes iguales, que Lucía Domínguez ya no era simplemente la niñera de sus hijas. Se había convertido en algo mucho más importante. Y mientras subía a cambiarse, se preguntó si ella sentía lo mismo. El Parque Central era un hervidero de actividad aquel sábado. Familias extendían mantas sobre el césped, niños correteaban persiguiendo pelotas y cometas, y vendedores ambulantes ofrecían helados y algodón de azúcar. Entre toda esta normalidad cotidiana, la familia Vega parecía encajar perfectamente, a pesar de que su vida diaria distaba mucho de ser común. Alejandro, vestido con jeans y una camiseta informal, un atuendo que sus socios comerciales jamás imaginarían en él, extendía una manta bajo la sombra de un gran roble. Las gemelas, vibrantemente coloridas con sus vestidos de verano, revoloteaban alrededor de Lucía, quien organizaba la cesta de picnic que Carmen había preparado apresuradamente. «Quiero helado», exclamó Victoria, señalando el carrito que se acercaba por el sendero. «Y yo algodón de azúcar», añadió Valentina, no queriendo ser superada. Lucía intercambió una mirada divertida con Alejandro. «¿Qué les parece si primero comemos algo sustancioso?», propuso ella, sacando sándwiches envueltos cuidadosamente, y después consideramos los dulces. Alejandro esperaba protestas, pero para su sorpresa, las gemelas asintieron con razonable aceptación y se sentaron en la manta, extendiendo sus pequeñas manos para recibir los sándwiches. «Gracias, Lucía», dijo Victoria con inesperada cortesía. «De nada, princesa», respondió Lucía, pasándole una servilleta. Alejandro observaba la escena con una mezcla de asombro y algo más profundo que no quería nombrar. ¿Cuándo fue la última vez que había pasado un sábado así, sin su teléfono sonando constantemente, sin la presión de reuniones y decisiones empresariales? No podía recordarlo. ¿Tierra llamando a Alejandro? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Sostenía un sándwich frente a él, sus ojos brillando con diversión. ¿Te unirás a nosotros o seguirás soñando despierto? Lo siento, respondió, aceptando el sándwich. Solo estaba pensando que esto es agradable. Agradable, repitió Lucía con una sonrisa. Vaya, no te cedas con los superlativos. Extraordinario, corrigió él, sosteniéndole la mirada. Perfecto, en realidad. Un ligero rubor coloreó las mejillas de Lucía, y por un momento, el bullicio del parque pareció desvanecerse, dejando solo ese pequeño espacio bajo el roble donde el tiempo se movía diferente. «Papá». La voz de Valentina rompió el hechizo. «Mira ese perro. Es enorme». Efectivamente, un gran danés paseaba cerca, dirigido por una mujer mayor que parecía diminuta a su lado. «¿Podemos tener un perro?», preguntó Victoria, aprovechando la oportunidad. Lucía dijo que las mascotas enseñan responsabilidad. Alejandro miró a Lucía con una ceja alzada. ¿Eso dijo?, preguntó, divertido ante la evidente manipulación de sus hijas. Creo que mis palabras exactas fueron que algún día, cuando sean un poco mayores, una mascota podría enseñarles responsabilidad, aclaró ella, dando un mordisco a su sándwich. «Ya somos mayores», protestó Valentina. «Tenemos 5 años y 3/4. Y sabemos contar hasta 100, añadió Victoria como argumento definitivo. Sin duda impresionante, concedió Alejandro. Pero un perro es una responsabilidad muy grande. Quizás podríamos empezar con algo más pequeño. ¿Un elefante bebé?, sugirió Valentina con total seriedad. Lucía casi se atragantó con su sándwich, mientras Alejandro intentaba mantener una expresión seria. Estaba pensando más bien en un pez, respondió, luchando contra la risa. O quizás un hámster. Las gemelas consideraron esta propuesta con idénticas expresiones de concentración. Un hámster podría ser aceptable, declaró finalmente Victoria, como si estuviera concediendo un gran favor. Pero tendría que ser morado.
Los hámsters no vienen en morado, tonta, corrigió Valentina con superioridad. Vienen en marrón o blanco. No me llames tonta, protestó Victoria, su rostro enrojeciéndose. Niñas, intervino Lucía con suavidad pero firmeza. Recordemos las palabras amables. Victoria, los hámsters efectivamente no son naturalmente morados, pero entiendo tu deseo de uno especial. Valentina, tu hermana no es tonta por desear algo imaginativo. Alejandro observó cómo la tensión se disipaba instantáneamente. Antes de Lucía, una discusión así habría escalado hasta lágrimas y gritos. Ahora, las gemelas simplemente asintieron, aceptando la corrección sin drama. Lo siento, murmuró Valentina. Está bien, respondió Victoria, sorprendentemente magnánima. Podemos tener un hámster marrón y pintarle un suéter morado. Lucía y Alejandro intercambiaron miradas divertidas mientras continuaban comiendo. Después del almuerzo, las gemelas correteaban persiguiendo burbujas que Lucía soplaba desde un pequeño frasco. Sus risas mezclándose con las de otros niños creaban una sinfonía que Alejandro no había apreciado en mucho tiempo. Gracias, dijo en voz baja, sentado junto a Lucía en la manta. ¿Por qué?, preguntó ella, soplando otra ronda de burbujas. ¿Por traer burbujas? Siempre llevo un frasco en mi bolso. Nunca se sabe cuándo necesitarás un poco de magia instantánea. Por todo esto, respondió Alejandro, haciendo un gesto que abarcaba a las niñas, el parque, el día perfecto. Por mostrarme lo que me estaba perdiendo. Lucía dejó el frasco a un lado, su expresión tornándose más seria. No te culpes, dijo suavemente. Ser padre soltero y dirigir una empresa es, bueno, como intentar escalar el Everest mientras malabareas con antorchas encendidas. La analogía arrancó una carcajada a Alejandro. Bastante preciso, admitió. Pero aún así, desde que Mariana murió, me he escondido en el trabajo. Era más fácil lidiar con adquisiciones y fusiones que con el dolor de dos niñas pequeñas que no entendían por qué mamá no volvería a casa. Lucía guardó silencio, permitiéndole continuar. Y luego llegaste tú, prosiguió él, mirando a las gemelas que ahora intentaban atrapar burbujas con sus pequeñas manos. Y de alguna manera, hiciste que todo pareciera manejable. Posible. Solo les di lo que necesitaban, respondió Lucía con humildad. Un oído atento, límites consistentes y la seguridad de que sus sentimientos son válidos, incluso cuando su comportamiento no lo es. Lo hace sonar sencillo. No lo es, reconoció ella con una pequeña sonrisa. Pero es necesario. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han encontrado confort en la presencia del otro. ¿Lucía? La voz de Alejandro sonaba inusualmente tentativa. Sí. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ella asintió, sus ojos fijos en las gemelas que ahora habían encontrado a otros niños con quienes jugar. ¿Por qué elegiste ser niñera? Con tu inteligencia y habilidades, podrías estar dirigiendo una empresa, o, no sé, cualquier cosa que quisieras. Lucía pareció considerar la pregunta cuidadosamente. Cuando perdí a mi madre, comenzó finalmente, tuve una profesora que cambió mi vida. La señorita Elena. Notó mi dolor cuando todos los demás estaban demasiado ocupados o incómodos para verlo. Me dio espacio para sanar, pero también estructura cuando la necesitaba. Hizo una pausa, sus dedos jugando distraídamente con el borde de la manta. Decidí entonces que quería ser esa persona para otros niños, continuó. Alguien que vea más allá del comportamiento, hasta el corazón de lo que realmente necesitan. Alejandro la observaba, cautivado por la pasión con la que hablaba. Es un propósito noble, dijo sinceramente. No más noble que construir una empresa que emplea a miles de personas, respondió ella, mirándolo directamente. Cada uno encuentra su propio camino para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Touché, concedió él con una sonrisa. Aunque dudo que mis accionistas me vean como un humanitario. Deberían, respondió ella con seriedad. Vi el programa de becas que estableciste para estudiantes de tecnología de bajos recursos.
y la iniciativa de desarrollo sostenible. No son cosas que hace alguien interesado solo en el beneficio. Alejandro la miró sorprendido. ¿Investigaste mi empresa? Investigo a todos mis posibles empleadores, respondió ella con una sonrisa traviesa. Especialmente cuando ponen un ejército de niñeras en fuga. Ambos rieron, y Alejandro sintió una ligereza en su pecho que había estado ausente durante demasiado tiempo. Papá. Lucía. Llamó Valentina, corriendo hacia ellos con Victoria pisándole los talones. Hicimos amigas. Detrás de ellas venían dos niñas algo mayores, con expresiones ligeramente intimidadas. Sus papás dijeron que podemos ir a los columpios con ellas, explicó Victoria. ¿Podemos? Alejandro miró a los padres, que saludaron desde un banco cercano. Claro, pero quédense donde podamos verlas, respondió, sorprendiéndose a sí mismo por no sentir la habitual ansiedad que lo invadía cuando las gemelas interactuaban con extraños. Las niñas salieron disparadas hacia los columpios, dejándolos nuevamente solos. Primera vez que hacen amigas sin ayuda, comentó, observándolas alejarse. Otro milagro para añadir a tu lista. No es un milagro, respondió Lucía. Solo están aprendiendo a sentirse seguras en su propio ser. Cuando no tienes que probar constantemente tu valor, es más fácil conectar con otros. Alejandro la miró, sintiendo que sus palabras resonaban más allá del contexto de las niñas. Eres bastante sabia para alguien tan joven, dijo. Tengo mis momentos, respondió ella con una sonrisa. Aunque también puedo ser ridículamente inmadura. Pregúntale a las gemelas sobre nuestra guerra de almohadas de ayer. ¿Guerra de almohadas? Repitió él, alzando una ceja. ¿Tú? ¿La personificación de la serenidad y el control? Oh, soy letal con una almohada, aseguró ella con fingida seriedad. Victoria y Valentina no tuvieron oportunidad. La imagen de Lucía, siempre tan compuesta, envuelta en una batalla de almohadas con sus hijas, provocó en Alejandro una oleada de afecto tan intensa que lo tomó por sorpresa. Me hubiera gustado ver eso, dijo, su voz más suave de lo que pretendía. La próxima vez te invitaremos, respondió ella, sosteniéndole la mirada por un momento antes de desviarla hacia los columpios. Aunque te advierto, no muestro piedad con los principiantes. Algo había cambiado entre ellos, una línea invisible cruzada. Ya no eran simplemente empleador y empleada discutiendo sobre el cuidado de dos niñas. Eran dos personas descubriendo, con cierta sorpresa y quizás algo de miedo, que había una conexión que trascendía los roles profesionales. El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Lo ignoró. ¿No vas a contestar?, preguntó Lucía, notando su gesto. No, respondió con seguridad. No hoy. Hoy solo soy papá. Y, se detuvo, inseguro de cómo completar esa frase. Sí. Lo animó ella. Alejandro sonrió, decidiendo ser valiente. Y un hombre disfrutando de un día perfecto en el parque con tres personas extraordinarias. El rubor que coloreó las mejillas de Lucía fue toda la respuesta que necesitaba. 2 meses después del día en el parque, la mansión Vega se preparaba para un evento importante, el 6º cumpleaños de las gemelas. El jardín trasero había sido transformado en un cuento de hadas, con carpas blancas decoradas con flores, luces tintineantes que colgaban de los árboles, y una mesa central que sostenía un pastel de 2 pisos con 2 pequeñas princesas de azúcar en la cima. Alejandro supervisaba los últimos preparativos desde la terraza, comprobando que todo estuviera perfecto. Este sería el primer cumpleaños desde la muerte de Mariana que las niñas celebrarían con una fiesta. Los años anteriores habían sido ocasiones tranquilas y algo melancólicas, marcadas por la ausencia más que por la celebración. Pero este año, las gemelas habían insistido en tener una fiesta de verdad con amigos de su clase y, por supuesto, con Lucía como organizadora principal. Señor Vega, la voz de Sofía, su asistente, interrumpió sus pensamientos. Los músicos han llegado y el mago está instalando su equipo en el salón para el espectáculo de después del pastel. Perfecto, respondió Alejandro, comprobando su reloj. ¿Las niñas? Con Lucía, vistiéndose, informó Sofía con una sonrisa.
Aunque creo que están más interesadas en vestir a Copo de Nieve. Alejandro sonrió al pensar en el pequeño hámster blanco que había llegado a la casa 2 semanas antes. A pesar de no ser morado, como Victoria había deseado inicialmente, el diminuto roedor se había convertido rápidamente en el centro de atención de las gemelas. Bajo la guía paciente de Lucía, las niñas se turnaban para alimentarlo, limpiar su jaula y sacarlo a jugar en la zona segura que habían creado especialmente. El timbre de la puerta principal anunció la llegada de los primeros invitados. Alejandro respiró hondo, preparándose para una tarde de risas infantiles, padres haciendo conversación educada y el inevitable caos controlado que acompañaba cualquier reunión de niños de 6 años. Justo cuando se disponía a bajar para recibir a los invitados, la puerta de la terraza se abrió. Lucía apareció, luciendo un vestido veraniego en tono lavanda que contrastaba hermosamente con su cabello rubio, recogido en un elegante moño bajo. Las princesas están casi listas, anunció con una sonrisa. Solo faltan los últimos toques a sus coronas. Alejandro se encontró momentáneamente sin palabras. Después de 2 meses viéndola diariamente, aún había momentos en que la belleza de Lucía lo tomaba por sorpresa, como si la viera por primera vez. «¿Te ves?», comenzó, buscando la palabra adecuada. «Radiante». El cumplido pareció tomarla desprevenida. Un ligero rubor coloreó sus mejillas mientras alisaba una arruga inexistente en su vestido. «Gracias», respondió con una sonrisa tímida. Quería estar a la altura de la ocasión. Las niñas están muy emocionadas. «Gracias a ti», dijo Alejandro, acercándose un paso. «Por todo esto. Por hacer que este día sea especial para ellas». «Solo seguí sus instrucciones», respondió Lucía con modestia. Victoria quería hadas y Valentina insistió en dinosaurios, así que terminamos con, bueno, dinosaurios con alas de hada. Ambos rieron, compartiendo la complicidad de quienes entienden perfectamente los pequeños absurdos que hacen felices a los niños. «Aún así», insistió Alejandro. «Has convertido esta casa en un hogar nuevamente. Las niñas son diferentes. Yo soy diferente». Se detuvo, consciente de que estaba acercándose peligrosamente a una confesión para la que quizás no era el momento adecuado. El sonido de pequeños pasos apresurados lo salvó de un silencio potencialmente incómodo. Las gemelas irrumpieron en la terraza, 2 torbellinos de tul y brillantina. Victoria, en un vestido rosa con alas de hada iridiscentes, y Valentina, en un vestido verde adornado con pequeños dinosaurios brillantes y una corona que combinaba ambos temas. «Papá», exclamó Victoria, girando para mostrar su atuendo completo. «Mira. Soy una princesa hada. Y yo soy una princesa paleontóloga», declaró Valentina, pronunciando cuidadosamente la palabra que claramente había estado practicando. «Las princesas más hermosas de todo el reino», respondió Alejandro, agachándose para abrazarlas. «Feliz cumpleaños, mis tesoros». «Lucía dice que mamá puede vernos desde el cielo hoy», dijo Victoria con la sencillez desarmante de los niños. «¿Crees que le gustarán nuestros vestidos?». Alejandro sintió el familiar nudo en la garganta que aparecía cuando las niñas mencionaban a Mariana. Miró brevemente a Lucía, quien le ofreció una sonrisa de apoyo silencioso. «Estoy seguro de que le encantarán», respondió con voz ligeramente ronca. «Y estará muy orgullosa de las niñas tan maravillosas en que se están convirtiendo». «¿Podemos ir a ver si ya llegó Mía?», preguntó Valentina, refiriéndose a su nueva mejor amiga de la escuela. «Le prometí mostrarle a Copo de Nieve antes que a los demás». «Por supuesto», respondió Alejandro. «Creo que escuché el timbre hace un momento». Las gemelas salieron disparadas, sus voces emocionadas desvaneciéndose por el pasillo. «Lo siento», dijo Lucía cuando quedaron solos. «No pretendía, es decir, cuando Victoria preguntó sobre su madre esta mañana, pensé que...». «No», interrumpió Alejandro con suavidad. «Hiciste lo correcto. Siempre sabes exactamente qué decir. Es una de las muchas cosas que admiro de ti». La palabra admiro quedó suspendida entre ellos, cargada con un significado que ambos percibían pero que ninguno se atrevía a nombrar directamente. Lucía abrió la boca para responder,
pero el llamado de Carmen desde abajo los interrumpió. Señor Vega. Lucía. Los invitados están llegando. Será mejor que bajemos, dijo Lucía, dirigiéndose hacia la puerta. Las princesas necesitarán supervisión real para no convertir esto en un golpe de estado. Alejandro rió, siguiéndola. Después de ti, Lady Consejera Real. La fiesta resultó ser un éxito rotundo. Los niños correteaban por el jardín, persiguiéndose entre risas mientras los adultos conversaban en pequeños grupos. El mago había encantado a su joven audiencia con trucos de cartas y conejos que aparecían de sombreros, y el pastel, una obra maestra de vainilla y fresas, había sido devorado con entusiasmo. Alejandro se encontraba sirviendo limonada a uno de los padres cuando notó a Lucía sentada bajo un árbol, rodeada por un grupo de niñas que la escuchaban contar una historia. Sus pequeños rostros cautivados por sus expresivas gesticulaciones. Entre ellas estaban Victoria y Valentina, sus coronas ligeramente torcidas después de horas de juego, pero sus sonrisas tan brillantes como el sol de la tarde. Tu niñera es excepcional, comentó la madre de Mía, siguiendo su mirada. Las niñas la adoran. Lo es, confirmó Alejandro, incapaz de apartar los ojos de la escena. Ha sido una bendición para nuestra familia. ¿Solo una niñera? Preguntó la mujer con una sonrisa conocedora que Alejandro eligió ignorar. Una amiga de la familia, corrigió, sintiendo que la palabra niñera ya no abarcaba todo lo que Lucía significaba para ellos. La mujer asintió, cambiando sabiamente de tema. A medida que la tarde avanzaba, los invitados comenzaron a marcharse, llevándose bolsitas de recuerdos y niños exhaustos pero felices. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, solo quedaban las gemelas, Alejandro, Lucía y el personal que limpiaba discretamente. Victoria y Valentina, agotadas pero resistiéndose a que el día terminara, estaban acurrucadas en un sofá del salón, rodeadas por sus regalos mientras Lucía les leía un cuento sobre una princesa que rescataba dragones. Alejandro las observaba desde la entrada, maravillándose de cómo dos pequeños seres podían contener tanto amor y energía. Y cómo una persona había transformado su dinámica familiar tan completamente en tan poco tiempo. Cuando las gemelas finalmente se quedaron dormidas, arrulladas por la voz suave de Lucía, Alejandro las llevó una a su habitación. Después de roparlas y besar sus frentes, regresó al salón para encontrar a Lucía recogiendo papel de regalo disperso. Déjalo, dijo suavemente. El personal se encargará mañana. Lucía sonrió, dejando caer los papeles que había recogido. Hábito, explicó. No puedo ver desorden sin intentar arreglarlo. Una cualidad admirable, respondió él, acercándose. Como tantas otras que posees. Se detuvo frente a ella, consciente de la quietud de la casa, del silencio que los envolvía como un manto. Fue una fiesta maravillosa, dijo Lucía, su voz apenas por encima de un susurro. Las niñas nunca olvidarán este cumpleaños. Ni yo, respondió Alejandro. Gracias por hacerlo posible. Por todo lo que has hecho estos meses. Lucía negó con la cabeza. Solo hice mi trabajo. Ambos sabemos que ha sido mucho más que eso, respondió él, reuniendo valor. Lucía, yo. Debería irme, interrumpió ella, repentinamente nerviosa. Ha sido un día largo y mañana tengo que venir temprano para ayudar con... Quédate, dijo Alejandro, la palabra escapando antes de que pudiera contenerla. No como niñera. Como, mi invitada. Solo para hablar. El porche trasero es perfecto al atardecer. Lucía lo miró, la indecisión clara en sus ojos. Alejandro, comenzó, usando su nombre en lugar del formal señor Vega que a veces aún empleaba. No estoy segura de que sea una buena idea. ¿Por qué no? Preguntó él, aunque conocía la respuesta. Porque cambiaría las cosas, respondió ella con honestidad. Y las niñas necesitan estabilidad. Las niñas te adoran, respondió él. Y yo. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas. Lucía sostuvo su mirada, y Alejandro pudo ver el conflicto en sus ojos, el deseo luchando contra la prudencia.
Finalmente, Lucía sintió casi imperceptiblemente. Una taza de té, concedió. En el porche. Bajo el cielo que se oscurecía gradualmente, sentados en las cómodas sillas del porche trasero con tazas de té que ninguno bebía realmente, Alejandro y Lucía permanecían en un silencio cómodo pero cargado de expectativa. Las estrellas están apareciendo, comentó Lucía finalmente, mirando hacia el cielo. Valentina me dijo que sabe identificar 3 constelaciones ahora. Siempre le han fascinado las estrellas, respondió Alejandro. Desde muy pequeña. Mariana solía. Se detuvo, sorprendido por la facilidad con que el nombre de su difunta esposa había salido. Durante tanto tiempo, mencionarla había sido doloroso, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Pero ahora, sentado junto a Lucía, el nombre se sentía como parte de una historia que podía ser contada sin que el dolor lo consumiera. Solía sentarse con ella en la ventana durante las noches de insomnio, nombrando estrellas, continuó. Inventando nombres ridículos para las que no conocían. Lucía sonrió. Suena como una madre maravillosa. Lo era, confirmó Alejandro, encontrando paz en reconocerlo. Y sé que le habría agradecido todo lo que has hecho por nuestras hijas. Son niñas extraordinarias, respondió Lucía. Solo necesitaban a alguien que las escuchara. Que entendiera su hambre. Ahí estaba de nuevo, esa palabra que había usado el primer día. Hambre. Una necesidad tan fundamental que, sin satisfacerla, nada más importaba. ¿Y tú? Preguntó Alejandro suavemente. ¿Qué necesitas, Lucía? Ella lo miró, la vulnerabilidad clara en sus ojos. Yo, comenzó, pero las palabras parecían fallarle. Porque creo, continuó él, reuniendo coraje, que lo que yo necesito, lo que realmente necesito, eres tú. El tiempo pareció detenerse mientras la confesión flotaba entre ellos. Alejandro no se atrevió a respirar, esperando su respuesta. El silencio que siguió a la confesión de Alejandro pareció extenderse eternamente. En el porche iluminado solo por las primeras estrellas y las luces tenues del jardín, Lucía miraba su taza de té como si contuviera todas las respuestas del universo. Alejandro, comenzó finalmente, su voz apenas audible. Esto es complicado. Lo sé, respondió él, inclinándose ligeramente hacia ella. Créeme, he analizado cada ángulo posible. Eres la niñera de mis hijas, trabajas para mí, hay diferencias en nuestras posiciones, pero nada de eso cambia lo que siento. Lucía levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, anhelo, miedo, esperanza. No es solo eso, dijo. Las niñas han sufrido tanta pérdida. Se han encariñado conmigo como su niñera, como alguien que está ahí para ellas incondicionalmente. Si nosotros, y luego no funciona. Dejó la frase incompleta, pero Alejandro entendió perfectamente. Las gemelas habían perdido a su madre, perder también a Lucía sería devastador. Tienes razón, concedió, recostándose en su silla. Las niñas deben ser la prioridad. Lucía lo observó, algo sorprendida por su rápida concesión. Siempre lo han sido para ti, dijo con suavidad. Es una de las cosas que más admiro de ti, Alejandro. A pesar de tu dolor, a pesar de las dificultades, siempre has puesto a Victoria y Valentina primero. No siempre, confesó él, mirando hacia el jardín donde horas antes había resonado la risa de sus hijas. Me escondí en el trabajo. Les di cosas en lugar de tiempo. Tú me enseñaste a ser mejor padre. Solo te mostré lo que ya sabías, respondió ella. Estabas perdido, igual que ellas. Un suave viento movió los mechones sueltos del cabello de Lucía, y Alejandro tuvo que contener el impulso de extender la mano para acomodarlos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Preguntó ella repentinamente. ¿Qué? Que también te necesito, admitió, sus ojos brillando en la penumbra. A ti y a las niñas. Y eso me aterra porque nunca había necesitado tanto a nadie. El corazón de Alejandro dio un vuelco ante la confesión. Entonces quédate, dijo, atreviéndose a tomar su mano. No como niñera.
como parte de nuestra familia. Lucía miró sus manos entrelazadas, el contacto simple pero profundamente íntimo. ¿Y si no funciona?, susurró. ¿Qué pasará con Victoria y Valentina? Tendremos que asegurarnos de que funcione, respondió él con una sonrisa tentativa. Después de todo, enfrentamos a las gemelas Vega y sobrevivimos. ¿Qué podría ser más difícil que eso? La risa suave de Lucía rompió la tensión. Punto válido, concedió. Además, continuó Alejandro, acariciando el dorso de su mano con el pulgar, creo que las niñas ya te consideran más que una niñera. ¿Recuerdas las galletas con forma de familia? Lo recuerdo, asintió Lucía. Pero esto es diferente. Esto cambia todo. Vos tal vez, reflexionó Alejandro, solo hace oficial lo que ya ha estado sucediendo por semanas. Una familia formándose, poco a poco, día a día. Lucía lo miró, la indecisión dando paso lentamente a algo más cálido. No será fácil, advirtió. Las niñas tendrán preguntas, confusiones. Y las enfrentaremos juntos, completó él. Un día a la vez. Alejandro se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Lucía permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los suyos mientras la distancia entre ellos disminuía. El beso fue gentil, tentativo, una pregunta más que una demanda. Cuando Alejandro se separó, vio que los ojos de Lucía permanecían cerrados, como si quisiera preservar el momento. ¿Eso es un sí?, preguntó en voz baja. Lucía abrió los ojos, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Es un, intentémoslo, respondió. Con cuidado. Por las niñas. Por las niñas, confirmó él, aunque ambos sabían que había mucho más en juego. Un repentino golpeteo de pequeños pies interrumpió el momento. Victoria apareció en la puerta del porche, su cabello despeinado y su pijama de dinosaurios arrugado. Papá, llamó con voz somnolienta. Tuve un sueño. Valentina también. Queríamos comprobar que Lucía sigue aquí. Alejandro y Lucía se separaron discretamente, aunque sus manos permanecieron unidas bajo la pequeña mesa. Estoy aquí, princesa, respondió Lucía con dulzura. ¿Quieres contarme sobre tu sueño? Victoria asintió, acercándose para trepar al regazo de Lucía como si fuera su lugar natural. Soñé que eras nuestra mamá también, dijo con la franqueza desarmante de los niños. No en lugar de mamá Ángel, sino como mamá Tierra. ¿Eso está mal? Alejandro contuvo la respiración, observando cómo Lucía procesaba la inesperada confesión. Para su sorpresa, no mostró incomodidad ni pánico. No hay nada malo en tus sentimientos, cariño, respondió, acariciando el cabello de Victoria. El corazón tiene una manera maravillosa de expandirse para amar a muchas personas. ¿Cómo la casa cuando vienen invitados?, preguntó Victoria, luchando por mantener los ojos abiertos. Exactamente así, confirmó Lucía. Siempre hay espacio para más amor. Valentina apareció entonces, arrastrando su manta favorita y frotándose un ojo con la mano libre. Papá está sosteniendo tu mano, observó con la agudeza que a veces asustaba a Alejandro. ¿Son novios ahora? Alejandro miró a Lucía, inseguro de cómo responder a la directa pregunta. Para su sorpresa, fue ella quien habló primero. Tu papá y yo estamos descubriendo que nos gustamos mucho, explicó con sencillez. Como amigos especiales. ¿Cómo te sentirías si pasáramos más tiempo juntos, todos nosotros? Valentina consideró la pregunta con la seriedad de una pequeña juez. ¿Seguirás leyéndonos cuentos?, preguntó finalmente. Por supuesto, aseguró Lucía. ¿Y haciendo galletas? Siempre que quieras. Valentina asintió, satisfecha con las respuestas. Entonces está bien, declaró, como si su aprobación fuera el único permiso necesario. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa, cariño?, preguntó Lucía. Tienes que prometer que no te irás como mamá, dijo Valentina, su voz repentinamente pequeña y vulnerable. No puedes irte al cielo también.
El corazón de Alejandro se encogió ante la petición imposible de cumplir. Pero nuevamente, Lucía encontró las palabras perfectas. No puedo prometer que estaré aquí para siempre, respondió con honestidad. Nadie puede prometer eso. Pero puedo prometerles que mientras esté aquí, las amaré con todo mi corazón. Y que haré todo lo posible por quedarme con ustedes durante mucho, mucho tiempo. Las gemelas parecieron considerar estas palabras con la sabiduría innata que a veces mostraban los niños que han enfrentado pérdidas. Es una buena promesa, decidió Victoria, acurrucándose contra el pecho de Lucía. La mejor que puedes hacer, añadió Valentina, trepando al regazo de su padre pero extendiendo una mano para tocar el brazo de Lucía, como asegurándose de que ambos adultos estuvieran conectados. Así, bajo el cielo estrellado, los cuatro permanecieron en silencio, formando una constelación propia. Un año después. El jardín de la mansión Vega había sido transformado nuevamente, esta vez con flores blancas y cintas plateadas que ondeaban suavemente con la brisa veraniega. Sillas blancas dispuestas en semicírculo miraban hacia un arco floral donde Alejandro esperaba, impecable en su traje gris claro. Victoria y Valentina, ahora de 7 años, caminaban por el pasillo central esparciendo pétalos de rosa, sus vestidos idénticos de color celeste complementados con pequeñas coronas de flores. Detrás de ellas, radiante en un sencillo vestido de novia que capturaba la luz del atardecer, Lucía avanzaba con pasos seguros. Los invitados, una mezcla de familiares, amigos y personal de la casa que se había convertido en familia extendida, observaban con sonrisas cómplices. Carmen, sentada en primera fila, se secaba discretamente las lágrimas con un pañuelo. Cuando Lucía llegó al altar, las gemelas se posicionaron a su lado, formando un pequeño semicírculo familiar aún antes de que los votos fueran intercambiados. «Tenemos una sorpresa», anunció Victoria cuando el oficiante estaba a punto de comenzar. Alejandro miró a Lucía, quien se encogió de hombros con una sonrisa, claramente tan sorprendida como él. Valentina sacó un papel doblado del bolsillo oculto de su vestido. «Escribimos nuestros propios votos también», explicó. «Porque también estamos formando una familia». Victoria tomó el papel y comenzó a leer. «Yo, Victoria Elena Vega, prometo dejar que me peines incluso cuando quiero hacerlo sola», leyó con solemnidad. «Prometo cuidar a Copo de Nieve cuando sea tu turno si estás muy cansada. Y prometo nunca más poner ranas en tu bolso, incluso si Valentina dice que sería divertido». Los invitados rieron suavemente mientras Valentina tomaba su turno. «Yo, Valentina Isabel Vega, prometo no corregirte cuando dices cosas científicas incorrectas», leyó, provocando otra ronda de risas. «Prometo compartir mis libros de dinosaurios. Y prometo recordar que, aunque no eres nuestra primera mamá, eres nuestra mamá para siempre ahora». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Lucía se arrodilló para quedar a la altura de las gemelas, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Y yo prometo», dijo con voz temblorosa pero firme, «ser la mejor mamá tierra que pueda ser. Prometo respetar siempre el lugar especial que su mamá Ángel tiene en sus corazones. Y prometo amarlas cada día más, incluso cuando me saquen de quicio». Las niñas se lanzaron a sus brazos, y por un momento, la ceremonia formal dio paso a un abrazo familiar que decía más que cualquier voto tradicional. Cuando Lucía finalmente se incorporó, Alejandro tomó sus manos, sus propios ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Cómo superamos eso?», bromeó en voz baja. «No podemos», respondió ella con una sonrisa radiante. «Solo aceptamos que nuestras hijas siempre encontrarán la forma de robarnos el protagonismo». «Nuestras hijas». Las palabras resonaron entre ellos, perfectas en su simplicidad y profundidad. La ceremonia continuó, los votos fueron intercambiados, los anillos colocados. Pero para los cuatro, el verdadero momento sagrado ya había ocurrido, cuando dos niñas que una vez ahuyentaron a 15 niñeras consagraron oficialmente a la número 16 como su madre. Mientras los invitados aplaudían al recién formado matrimonio, Alejandro se inclinó para susurrar al oído de su esposa. «¿Sabes qué dijo Carmen cuando le conté que me había enamorado de ti?». «¿Qué?», preguntó Lucía, su rostro iluminado por la felicidad. «Dijo,
Por supuesto que sí, señor. Desde el momento en que esa joven dijo que las niñas tenían hambre, supe que había encontrado su lugar en esta familia. Lucía rió, el sonido mezclándose con la música que comenzaba a sonar mientras Victoria y Valentina las tomaban de las manos, arrastrándolos hacia la pista de baile. Carmen siempre ha sido la más sabia de todos nosotros, respondió Lucía. Y mientras los cuatro bailaban, formando un pequeño círculo de alegría bajo el cielo del atardecer, Alejandro pensó en lo extraordinario del camino que los había unido, un millonario desbordado, dos gemelas rebeldes. Y una niñera que vio más allá del caos, directamente al hambre de amor que todos compartían. Ninguna niñera había aguantado a las gemelas del millonario, hasta que una nueva dijo, tienen hambre. Y en el proceso, alimentó no solo a las niñas, sino también al padre, y finalmente, a la familia que juntos habían creado.